Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestro amigo Martín Urés. Buenos días, Martín, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Martín, bueno, hoy en este día, este 211 aniversario de la Revolución de Mayo, queríamos charlar contigo porque vos escribiste una nota, eh, y decís algo así como, lo digo yo, pero tomando Sí. tus palabras y creo que voy a estar en lo cierto, dice correr el telón, peores vidas, más baratas, más desiguales, más frágiles y menos protegidas son los insumos de la Argentina hacia el 2030. Tenés una mirada que yo creo que haces un diagnóstico muy bueno de la realidad y me gustaría empezar por el diagnóstico para después ver tu perspectiva hacia adelante. Bien, fenómeno. Decinos cómo estás viendo esta situación de angustia y de decadencia que estamos viviendo. Yo en primer lugar diría que lo que se está perdiendo en la sociedad argentina es la percepción de, primero, que se está en una misma comunidad, y segundo, que esa comunidad como tal tiene algún tipo de futuro común. ¿Por qué digo que es importante revisar primero el concepto de comunidad? Porque me da la impresión que una cantidad importante de sectores de la Argentina no están viendo la capacidad de realizar su propia biografía, de establecer su proyecto personal, de decir, bueno, me compro una casa, puedo sostener mi trabajo, le quito angustia a mi familia, le garantizo buenas condiciones de salud. Están viendo esa situación no como producto de una actividad colectiva, sino exclusivamente de una cuestión individual. Que aunque parezca mentira, es exactamente la contraria con la que se edificó la Argentina, porque uno de los mitos que se han establecido en estos últimos años es que fue el esfuerzo individual el que generó la movilidad social en la Argentina. Y eso es, primero, un grave error histórico, y en segundo lugar, es traicionar la memoria de nuestros propios viejos, porque fueron nuestros viejos los que establecieron las sociedades de fomento, fueron nuestros viejos los que establecieron los mecanismos de cooperación y ayuda mutua, fueron nuestros viejos los que establecieron formas de defensa de los trabajadores en común. Es decir, esta movilidad social de la cual la generación nuestra, la generación de las personas que van entre 50 y 70 años, ha sido beneficiaria. Esta Argentina de los adultos mayores de hoy, o de los adultos de hoy, es hija de un proceso de movilidad social que no empezó por una lucha individual del todos contra todos, sino por la jerarquización de una cantidad de acuerdos colectivos para salir adelante. Y hoy, en el marco de esta decadencia, por eso te decía, Mario, el riesgo de no verse como comunidad, en esta lógica de decadencia que nos lleva a creer que nos salvamos todos, individualmente, estamos conviviendo con episodios donde tenemos menos riqueza que antes, distribuida más inequitativamente, donde el hogar donde naciste, al revés de como nos pasó hace 50 años atrás, sino como le pasaba a nuestros abuelos hace 100 y pico de años atrás, dependía de cómo ibas a terminar, es decir, la cuna determina dónde vas a terminar cada vez más. La cuna entendida no solo dónde nacés, sino la red de relaciones, el sector social de donde provenís, implica la escuela donde te vas a formar, la salud que te va a proteger, la gente con la que te vas a relacionar y la capacidad de desarrollar tu proyecto de vida futuro. Eso que para nosotros era una cuestión que no, esa herencia no era tan central, se ha vuelto a convertir con el paso del tiempo en un elemento central. Y lo vemos en casos tan elementales como puede ser, por ejemplo, el acceso a la brecha educativa a chicos que tienen hogares donde la herencia implica que tienen menos dotación y los que se pueden conectar digitalmente o pueden tener acceso a mecanismos de sostén en la educación no presencial. Sí, sí. Y vos, claro, uno podría decir dónde encontrar la respuesta a esto, porque, por ejemplo, hay libros que explican que el problema viene de la calidad de las instituciones. En la Argentina no son de muy buena calidad, pero la Constitución tampoco es de gran agrado, pero en el marco de la Constitución realmente podríamos hacer un país infinitamente mejor que el que tenemos.
podríamos tener una república mejor que la que tenemos. Luego, algunos dicen, bueno, en fin, quieren justamente, sobre todo el pensamiento ese ultraliberal que pretende descargar las culpas sobre los jóvenes, sobre los trabajadores, sobre los individuos que no tendrían la predisposición al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el núcleo que explica esta decadencia que de hecho no puede ser querida por los habitantes del territorio? Yo creo que el núcleo de esta decadencia es lo que yo modestamente he llamado un régimen de desigualdades. ¿A qué me refiero con un régimen de desigualdades, Mario? Vos señalabas el tema de la ley y de la Constitución. Las leyes y la Constitución argentina son mejores que lo que los bordes de nuestra propia práctica generan, no sé si se entiende. Nos queda siempre excedida la Constitución en relación con lo que tenemos. En muchos casos nos queda excedida la ley en relación con lo que tenemos, porque nuestra forma de relacionarnos, no solo con la ley como sociedad, sino de ciertas minorías poderosas de relacionarse con la ley, hacen que la ley siempre sea excesiva. Digamos, nosotros tenemos un artículo 14 bis de la Constitución que garantiza un estado de bienestar extendido. Nunca hemos llegado a él. Nosotros tenemos en la Constitución un mecanismo de protección ambiental y de mecanismos de participación ciudadana que nunca los hemos aplicado. El único plebiscito que se hizo en la Argentina, no vinculante, pero plebiscito que se hizo en la Argentina, o participación directa que se hizo en la Argentina, fue el del litigio del Beagle de la década del 80. Entonces, cuando uno mira esta cosa y dice, nos faltan elementos constitucionales o legales, no, lo que falta es vocación política de establecer una lógica que no reproduzca en cada momento y en cada cosa las desigualdades. Tomo un caso al azar. Se ha venido discutiendo en el último año, perdón, la cuestión judicial en la Argentina. Ahora está en el centro de la picota la cuestión del Procurador General. Pues la realidad es que para el 99% de los argentinos, tanto la cuestión de la reforma judicial, que tenía que ver con las cámaras de casación penal, una entidad que para la mayoría de las mujeres y hombres de intemperie es inexplicable, como la función del procurador, que también es inexplicable en términos generales, se han convertido en un mecanismo de guerra entre minorías, mientras que la situación de la justicia para la persona o el ciudadano de intemperie, que todos los días puede tener un litigio, es lejano, es adverso, tiene siempre la cancha inclinada en contra de él. Entonces digo, no es un problema de leyes que colisionan contra los intereses de determinadas, de las mayorías, sino con mecanismos desigualitarios aprovechados por minorías en este orden legal y en este orden social, y remarco el orden legal por un lado y el orden social en términos de la práctica concreta del poder, que generan crecientes niveles de desigualdad que además se ahondan en el tiempo. En esta nota vos señalabas que yo planteaba la cuestión de la decadencia. Hay una cosa que me parece que hay que entenderla. En las últimas décadas, cada argentino que nació es como si el país tuviera 24 asientos. Entonces, cada argentino que nace de más, automáticamente entra en la pobreza. Cuando teníamos 24 millones de habitantes, teníamos menos de 10% de pobres. Hoy tenemos 44 millones de habitantes, es decir, se agregaron 20 millones de habitantes más y tenemos 20 millones de pobres. Entonces, esta es una discusión mayúscula que tiene que ver con cuánto nosotros estamos dispuestos a soportar eso, porque no es una sociedad que va creciendo, va generando más riqueza y entonces se derrama de a poquito. Aquí no se derrama nada. Y esta manera de producir, tanto depreda ambiente como lo que es peor, depreda sociedad. La canasta de consumo de una familia popular hoy y la canasta de consumo de una familia de los años 80, ni hablemos de la década de mediados de los 70, que fue el salario real más alto de la Argentina, hablemos de una canasta a mediados de los 80, es una canasta que se ha reducido sustancialmente en términos de las expectativas de realización de necesidades que se tienen. Y entonces, lo vamos asumiendo cotidianamente, y todos los años es noticia cuánto se perdió de salario para comprar la canasta de bienes. ¿Qué implica eso? Que para esa canasta de bienes, cada trabajador o trabajadora, cada persona que labura en el sistema formal, o que changuea, o que está en negro, tiene que dedicar más tiempo, es decir, pierde más vida para conseguir menos bienes. Así es.
contradictoriamente con la productividad que va incrementándose. Tecnológicamente el mundo ha avanzado al punto que sería razonable discutir dos elementos que me parece que en la Argentina están absolutamente ausentes. Uno, el tema de si tiene sentido mantener, habiendo este incremento de la productividad, sistema de 8 horas de producción con el régimen laboral de la Argentina. Y el segundo, dado la imperfección absoluta del mercado de trabajo, que implica que más del 40% de los trabajadores son informales y que la gente no puede acceder a un ingreso básico, si no es el momento de establecer algún ingreso universal de ciudadanía. Ahora, lo que digo, estas dos cuestiones que implicarían resolver una parte sustantiva de los desajustes que tiene la Argentina, en lugar de discutirse así, se discuten al revés. Se dice, bueno, ¿cómo podemos incrementar la productividad de los trabajadores que tenemos en blanco para sacarle más excedente? ¿Y cómo podemos sostener a la población que no esté integrada en el circuito formal con menos plata? Es decir, con planes que se cortan cada 3 meses, como fue el caso del IFE, o con las APP, o con los REPRO, que aparecen solo en situaciones de emergencia, y que mientras tanto la gente changuee y sobreviva como puede, y después nos horrorizamos. Eso lo dejamos al aire libre, a la intemperie, durante meses. Y entonces cada semestre, cuando aparece que los chicos en el conurbano el 70% son pobres, automáticamente viene una ola de escándalo moral de corta duración, de mecha corta, porque dicen, qué vergüenza lo de los chicos. ¿Alguien supone que si arroja a los padres durante un año a condiciones de precariedad laboral, bajos ingresos e intermitencia en la percepción de los ingresos, vas a poder tener chicos arriba de la línea de pobreza? Claro, claro como el agua. Ahora, voy a insistir un poquito en, lógicamente, que algún día te vamos a invitar para que estés 2 horas aquí en el programa, Martín, pero hoy estamos compelidos por el tiempo. Pero te quiero preguntar por la élite política, porque uno podría decir, bueno, la élite política está corrompida, podría ser una explicación, ¿no? Uh-huh. Lógicamente que como todo, ni toda puede estar corrompida, ni puede explicar toda la situación. También puede estar espiritualmente vencida, digamos, resignada a que, bueno, las cosas son así y otra cosa no se puede hacer y todo lo que se plantee nos excede. O también puede ser, como yo a veces escucho, que piensen con una suerte de pensamiento mágico. A mí, por ejemplo, el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Uh-huh. Yo le he preguntado a varias personas que hace ya varios años que le vengo preguntando sin tener una respuesta. Yo digo, está bien, yo también puedo compartir que haya equilibrio fiscal. Ahora, quiero saber qué es lo que va a pasar cuando haya equilibrio fiscal. Porque da la impresión de que habría un pensamiento mágico que el día que tenemos equilibrio fiscal, todos los inversores van a venir a la Argentina, todos los argentinos van a traer sus dólares y vamos a florecer. Me parece un pensamiento mágico absurdo. ¿A qué atribuís que la élite política carezca de un diagnóstico adecuado y asuma la responsabilidad de transformar las cosas en el sentido más justo y más sano que podamos pensar? Bueno, yo, para ser ordenado, digamos, son dos temones grandes. Uno, el tema del comportamiento de la élite política, y el segundo, la discusión del déficit fiscal o del equilibrio fiscal. La cuestión de la élite política, yo creo que hay un pacto de la política con la desigualdad, con las desigualdades. En primer lugar, esta élite de la política, como la élite sindical, como la élite empresarial, su primer objetivo es reproducirse. Claro. Esto me parece que hay que entenderlo como tal. No es una élite que ve, por decirlo de una manera sencilla, desafiada su continuidad a lo largo del tiempo. Uh-huh. Al contrario, si hay algo que hace, primero que nada, es garantizar que nadie desde fuera, y cuando digo nadie, digo las mayorías populares, nuevos actores sociales y políticos, nuevos pensamientos, la corran del lugar en donde está. Si uno mira a la Argentina en el largo plazo, y digo largo plazo, digo desde la reconstitución de la democracia para acá, lo que ha habido claramente es un bajísimo nivel de rotación de las élites políticas, y cuando digo esto, digo incluso los procesos de camaleones que han ido mutando de distintas formaciones para persistir. Eso ya es la perversión, digamos, más rotunda. Pero lo otro que se ve claramente es que esas élites lo primero que hacen es defender su situación. Para defender su situación tienen que establecer lo que se denominan pactos facciosos, lo que el presidente Alfonsín llamaba pactos facciosos, que significa simple y sencillamente acordar con los otros
que lo primero que se hace es sostener la continuidad propia. Entonces se pacta con los empresarios la continuidad propia, se pacta con los factores de poder la continuidad propia, se establecen mecanismos de prestación y contraprestación para sostenerse, y esa lógica necesariamente va desplazando de a poquito, como quien va corriendo algo molesto, cualquier lógica de transformación, porque si uno necesita de que a quien tiene que transformar como aliado, difícilmente lo encuentre. A ver, para decir de una manera sencilla, si Argentina afronta una estrategia igualitaria, tiene que empezar a decirle a buena parte de las élites que van a perder poder. Claro. La discusión que uno tiene que darse en el primer punto es cómo convence uno a la élite empresaria, a la élite sindical y a la élite política que el país al que quiere llegar, a ellos les va a generar menos poder. ¿Cómo los convence de que vocacionalmente lo hagan? El segundo punto tiene que ver con esto que vos planteabas del déficit fiscal, y lo hago cortito para terminar. Hay una vieja definición, digamos, una vieja definición económica, que es que cuando hay déficit fiscal hay superávit del sector privado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para que haya déficit del Estado, el Estado tiene que recibir menos de lo que da. Claro. Y el gasto en Argentina no está destinado mayoritariamente, como contrariamente se dice, a el gasto en materia social. No es la materia social la que genera el déficit. Para que nos demos una idea, ni los subsidios a la energía, ni los gastos tributarios, que son los subsidios al capital, son materia de debate en la Argentina. Hoy estamos discutiendo, lo habrás visto vos y la audiencia en los diarios, que la reinstalación del gasto COVID, inexplicablemente sacado del presupuesto por el presidente Fernández el año pasado de cara a este presupuesto, representa 1.2 del producto. ¿Saben cuánto representa el sistema de pérdida de recaudación por impuestos al capital de la Argentina? 3 veces esa cantidad. Claro. Esto se discute en el extraordinario momento de una crisis mundial que nos lleva miles y miles de muertos, mientras que ordinariamente, todos los años, y sin decir aguaba, 3 puntos del Producto Bruto, y no me estoy refiriendo al subsidio de energía, que es mayor aún. Me estoy refiriendo a estos gastos tributarios que es beneficiario del capital, que implican 3 puntos del Producto Bruto. Entonces, cuando uno mira estas cuestiones, empieza a entender que cuando se discute la cuestión fiscal, y está bien que un país recaude lo que gasta, lo que está mal es que recaude mal, porque recauda sobre los pobres y gasta sobre los ricos, en lugar de recaudar sobre los ricos y gastar sobre los menos favorecidos. Muy bien, creo que es un cierre espectacular. Martín, te vamos a volver a llamar en cualquier momento. Por hoy te agradecemos muchísimo la participación. Sí, decí. Gracias a ustedes y que tratemos de tener un buen Día de la Patria para todos. Así es, viva la patria. Fuerte abrazo, Martín.